Buenos días, jóvenes. Pues en esta oportunidad vamos a darle solución a la tarea número 7, con la cual termina, ¿cómo se llama? El acumulativo del tercer parcial, ¿verdad? Esta tarea número 7 para los estudiantes de noveno grado solamente tiene 2 ejercicios, ¿verdad? Sí, 2 ejercicios. El primero es el que están viendo aquí en pantalla, que me pide calcule la longitud del lado de los siguientes polígonos regulares. Si se fijan, los polígonos regulares están inscritos en un círculo. ¿De acuerdo? Inscritos en un círculo significa que están dentro de un círculo. Este es un triángulo equilátero, ¿verdad? Porque si me dice que es un polígono regular, pues yo automáticamente asumo que los lados son iguales, por lo tanto este es un triángulo equilátero, este es un cuadrado, y este sería un hexágono. Pero lo que yo necesito calcular, según lo que me pide la información del ejercicio, es cuánto mide cada lado de este cuadrado, cuánto mide cada lado de este triángulo y cuánto mide cada lado de este hexágono. Eso es, y en eso consiste el primer ejercicio. Fíjense bien. Acá en este ejercicio que tengo acá, L, como ustedes saben, es la distancia que tiene el lado del triángulo. Cada lado del triángulo se llama L. Ok, a mí me están dando aquí la imagen de un triángulo más pequeñito, que es el que ustedes ven como en líneas punteadas, y me dicen que aquí se forma un ángulo recto, ¿verdad? Me dicen que este cateto mide 3, que la hipotenusa, porque como si ustedes ven, ya lo vimos, ¿verdad? El lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa, mide 6, y pues este lado de aquí hasta este punto de acá yo no lo conozco. Pero como yo sé que todo triángulo equilátero también es isósceles, ¿verdad? Porque acuérdense, un triángulo isósceles yo solo necesito que dos lados sean iguales para que sea isósceles. Y como este es equilátero, sus 3 lados son iguales, entonces tiene una pareja de lados iguales y por lo tanto también es isósceles. Y basándome en esa premisa y en otra que vimos antes que decía que si yo trazo la distancia que hay desde aquí hasta abajo, eso va a dividir la base del triángulo isósceles por la mitad. Entonces yo sé que aquí es exactamente la mitad del lado. Por lo tanto, si todo el lado mide L, yo puedo suponer que este lado, este pedacito de acá, mide L entre 2. O sea, en otras palabras, mide la mitad de L. L medios. Entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras en ese triángulo pequeñito que ustedes ven ahí. Y voy a decir lo siguiente. La hipotenusa, ¿se acuerdan? El teorema de Pitágoras era así. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ese era el teorema de Pitágoras. Por cierto, este es el inciso A, este es el inciso B y este es el inciso C. Estamos con el A ahorita. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, el 6 es la hipotenusa, el 3 es un cateto y L medios o L entre 2 es el otro cateto del triángulo pequeño que ustedes ven aquí adentro. ¿Por qué es L la mitad de L? Por lo que dije, todo el lado del triángulo se llama L, pero desde este punto hasta este punto es la mitad. Entonces yo voy a decir 6 al cuadrado. Aquí hay operaciones que yo las voy a hacer más rápido, ¿verdad? Ustedes las pueden verificar con calculadora. 6 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es este de aquí, más, y aquí voy a tener el L que tengo ahí entre 2 al cuadrado. Si yo resuelvo este y lo paso para este lado, me quedaría que 6 por 6 es 36 y 3 al cuadrado es 9, pero si lo paso para acá me quedaría menos 9. Igual, y si yo resuelvo esto, me quedaría que L quedaría elevado a la 2 y aquí abajo quedaría un 4. L al cuadrado es L al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Si yo resuelvo esto me quedaría como que 36 menos 9 me da 25. ¿De acuerdo? 36 menos 9 me da 25. Igual, aquí me quedaría, ok, bueno, lo voy a dejar así ahorita. L medios entre 4. ¿Cómo quito este 4? Este lado.
si yo multiplico por 4 a ambos lados, ¿no? Entonces si yo multiplico aquí por 4 y aquí por 4, aquí me va a cancelar el 4 y solo me va a quedar L al cuadrado, y 4 veces 25 me da 100, ¿va? Ahora, si yo le saco la raíz cuadrada al 100 y a este lado, ya ustedes saben para qué va, para poder cancelar el exponente. Me quedaría que aquí se llama L y que la raíz cuadrada de 100 es 10. Por lo tanto, el lado de ese triángulo equilátero que está inscrito dentro de ese círculo, cada lado mide 10 centímetros. Aquí. Ahí no le puse las unidades abajo donde ustedes van a ver, pero aquí serían 10 centímetros. Aquí mediría 10 centímetros. Y todo este lado mediría también 10 centímetros. Acuérdense, todos los lados medirían 10 centímetros. Ahora vamos a la parte B. En la parte B es algo bastante similar lo que vamos a aplicar. Fíjense bien, este es un cuadrado, ¿verdad? Porque, repito, si es un polígono regular, todos sus lados son iguales. Acá me dicen que la línea que va, este es el centro, ¿de acuerdo? Este es el centro del polígono y por lo tanto el centro del cuadrado. Del centro a este vértice, dice que mide 4. Pero como este es un cuadrado, ¿verdad? Ese es un cuadrado. Además, del centro a un punto de la circunferencia, que es este, eso se llama radio. Y del centro a otro punto de la circunferencia también se llama radio. Entonces, si a mí me dicen que esto mide 4, significa que este lado de aquí también mide 4 centímetros. De aquí a este punto, acá mide 4. Y desde este punto hasta acá también mide 4 porque los dos son radios del círculo. Y los radios de un círculo tienen que ser iguales. Entonces, además de eso, a mí me da la información que aquí, entre estos dos radios, se forma un ángulo recto. Por lo tanto, si yo le aplico el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo, la hipotenusa no la conozco, porque eso es lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? El lado de la hipotenusa aquí se llama L, que es el lado del cuadrado. Entonces, si yo aplico el teorema de Pitágoras aquí también, ¿verdad? Recordando nuevamente que el teorema de Pitágoras es así, ¿verdad? A al cuadrado, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, donde C al cuadrado es la hipotenusa. Como la hipotenusa en este caso se llama L, entonces yo voy a poner aquí L al cuadrado, igual. Los catetos, pues son iguales los dos, entonces pondría que tengo 2 veces 4 al cuadrado. ¿Estarían de acuerdo conmigo, verdad? En vez de poner a al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, mejor pongo que tengo 2 veces 4 al cuadrado, que es lo mismo. Ahora, si yo multiplico lo que tengo aquí adentro de la potencia, tendría que L al cuadrado es igual a 2, y aquí tendría que 4 al cuadrado sería 16, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo conmigo? Ahora, si yo quiero cancelar el exponente, le saco la raíz aquí, y le saco la raíz a esta multiplicación, ¿no? Cancelo el exponente con la raíz y me queda L. Y ahora, la raíz de 16 es, la raíz de 16 es 4. Y como la raíz de 2 no tiene, el 2 lo dejo escrito dentro. Estos serían centímetros. Y aquí yo ya tengo que cada lado de ese cuadrado, ¿verdad? Cada lado de ese cuadrado mide 4 raíz de 2 centímetros. Cada lado de ese cuadrado mide lo mismo. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a la parte C del ejercicio número 1. Fíjense bien, acá me dicen que tengo un hexágono. Recuerden lo importante del ejercicio es que yo tengo que decir cuánto mide cada lado del polígono. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Yo tengo aquí el centro y me dicen que del centro a un punto de aquí es radio y del centro a un punto de aquí también es un radio. Y me dicen que eso mide 8, que significa que acá también mide 8. Si estos dos son radios, ¿están de acuerdo conmigo ustedes?
¿Están de acuerdo conmigo ustedes que si estos dos son radios, este que tengo acá pequeñito es un triángulo isósceles? Donde aquí se llamaría R, R. Ya tengo dos lados iguales. De hecho, aquí están las dos medidas iguales. Y esta sería la base. En un triángulo isósceles, como les dije allá en el primer ejercicio, si yo trazo la línea que va de aquí hasta acá, resulta que aquí voy a llegar al punto medio. ¿De acuerdo? El punto medio, aquí, voy a quitar la L de ahí. La L la voy a poner por acá, porque la verdad que aquí la voy a poner afuera. Y se forma un ángulo de 90 grados. Ahora veamos si lo que estoy haciendo allí me sirve de algo. ¿De acuerdo? O no, ¿verdad? Hay que verlo. Ok, entonces veamos, tendría que este mide 8, este mide L al cuadrado, pero esta altura yo no la conozco, yo no sé cuánto mide esta altura. Ahora la pregunta es, ¿podría saberlo? Pensemos un poquito. Ok, entonces después de pensar un ratito, entonces voy a hacer lo siguiente. Ya se me ocurrió otra idea que creo que esta idea sería más confusa. Nosotros ya sabemos que cómo calcular el ángulo central de un polígono. Acuérdense, el ángulo central en este caso es este ángulo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Ese ángulo central, ¿cuánto mide? Pues si yo sé que la circunferencia mide 360 y este es un hexágono, yo divido entre 6, ¿va? Tiene n igual a 6. Entonces, si yo divido 360 entre 6, eso me va a dar 60 grados. ¿De acuerdo? 60 grados. Significa que como este es un triángulo isósceles, ¿verdad? Acuérdense, en un triángulo, ¿cuánto me tenía que dar la suma de los tres, ¿cómo se llama? ¿Cuánto me tenía que dar la suma de los tres ángulos internos? 180 grados. Entonces, si este es un triángulo isósceles, significa que este ángulo de aquí, con este ángulo de aquí, porque son los ángulos opuestos a los dos lados que miden 8, ¿verdad? Esos dos ángulos también tienen que ser iguales. Como yo ya sé que este mide 60, yo sé que entre este y este tiene que medir 120, más 60, 180. Y como son iguales, entonces yo también sé que este mide 60 grados y este mide 60 grados. ¿De acuerdo? Por pura exploración, ¿verdad? Yo calculé la medida del ángulo central, que es este, y que me dio 60 grados. Ahora, como este es un triángulo isósceles, porque como tienen ustedes aquí, pueden ver, cada lado mide 8. Significa que los lados, los ángulos que se forman en la base también tienen que ser iguales, porque esa es la definición recíproca del triángulo isósceles. Si yo tengo dos lados, si yo tengo un triángulo isósceles y yo sé que este lado es congruente con este, significa que este ángulo que es opuesto con él y este ángulo que es opuesto con él también son congruentes. Eso es lo que estoy aplicando aquí. Si estos dos lados miden 8, significa que estos dos lados aquí en la base tienen que medir dos ángulos iguales. Como este mide 60 y los tres de acá me tienen que dar 180, entonces 60 más 120 que va a haber entre estos dos me da 180. Ah, pero como estos dos son iguales, entonces simplemente el 120 lo parto por mitad y eso me da 60 y 60. ¿Qué significa que en un triángulo haya tres ángulos que miden 60 grados? Que ese triángulo es equilátero. Por lo tanto, si este mide 8 y yo ya sé que es un triángulo equilátero, significa que el lado del hexágono, que es el que yo no conozco aquí, también tiene que medir 8 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos a organizar las ideas entonces. Vamos a decir que esto es ángulo central. Ángulo central. Luego vamos a decir que el triángulo
indicado en la imagen es equilátero. Equilátero, coma. Por lo tanto, no vamos a decir por tanto, vamos a decir, por tanto, L es igual a 8 centímetros. Y con eso nos vamos a quedar ya finalizando la solución. Y creo que entendieron la explicación que di de por qué es equilátero. Dije primero que este ángulo central lo calculé y mide 60. La fórmula, acuérdense que es 360 entre n. Como este mide 60, y yo sé que los tres ángulos de este triángulo que tengo aquí pequeño tienen que darme 180, entonces quiere decir que entre este y este tienen que darme 120. Porque ya tengo que este mide 60, más 120 me daría 180. Pero como tengo que este es un triángulo isósceles, porque estos dos lados miden 8, significa que por la definición recíproca del triángulo isósceles, los ángulos en la base tienen que medir lo mismo. Entonces 120 partido por mitad me da lo mismo, que es 60 y 60. Entonces obtengo tres ángulos de 60 grados, eso me convierte en el triángulo isósceles ahora, también un triángulo equilátero. Y por lo tanto L tendría que medir lo mismo que los otros dos lados, porque si no, no sería equilátero. Y por eso concluimos que L mide 8 centímetros. Y listo, entonces así se soluciona el primer ejercicio de la tarea. Muy bien. Entonces el ejercicio 2 tiene dos partes. La parte A y la parte B que la hacemos luego. La parte A dice, en general el ejercicio dice, resuelva aplicando la propiedad de la tangente a un círculo. Luego me dice, en las figuras A1, que es esta que tengo acá, y A2, que es esta que tengo acá, la recta AB, que es esta línea que ustedes ven acá, la recta, o esta que tengo acá, que es la recta, AB. AB me dice porque aquí hay un punto, ¿verdad? Que se llama B, y aquí hay otro punto que se llama A. Igual que aquí, va, este punto se llama B, este punto de aquí se llama A. La recta AB es tangente al círculo O. Significa que el punto de tangencia aquí es el punto A, el punto de tangencia aquí es el punto B. Y para que recordemos, el punto de tangencia se forma entre el radio y la tangente, que forman un ángulo de 90 grados, y ese punto ahí se llama punto de tangencia. Encuentre, me dice, la medida de los ángulos del triángulo AOB. Si se fijan, los dos triángulos en cada figura se llaman AOB. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los ángulos, ¿verdad? Entonces, en esta figura que tenemos aquí, vamos a ver este vértice B, entonces sería el ángulo OBA. El ángulo OBA. Tenemos que decir cuánto mide. Pues en este caso ya lo tenemos, ¿verdad? El vértice B, aquí se forma un ángulo de 32 grados. Luego tenemos el ángulo, y ya tenemos este entonces. Ahora el vértice que se forma aquí, el ángulo que se forma en este vértice, sería el ángulo el BAO. Si queremos mantener el mismo orden que llevamos, ¿verdad? Del sentido de la manecillas del reloj, así. Ahora, este ángulo, por la definición de tangente, este ángulo de aquí también es recto. ¿De acuerdo? Entonces, si ese ángulo es recto, entonces significa que mide 90 grados. Y nos quedaría pendientes el ángulo que se forma en O, que sería, ese ángulo se llamaría, siguiendo el mismo orden, sería el ángulo AOB. AOB. Si se fijan, tenemos un vértice de cada triángulo. El vértice A, vértice B y el vértice O, que en cada vértice se forma un ángulo. Ahora, ¿cuánto debe medir ese? Bueno, pues lo vamos a hacer tan fácil como una simple suma. Acordémonos de que en los tres ángulos de un triángulo me tienen que dar 180, ¿no? Los tres, o sea, este con este me tiene que dar 180. Pero yo ya conozco dos de ellos. Y entre estos dos me da 190 más 32 me da 122 grados. Entonces, si yo lo resto,
lo que me sobra es lo que falta el tercero. Entonces aquí resto y digo que 10 menos esto me da 8. Este vale 7 menos 2 me da 5. Y aquí no queda nada. Significa que este mide 58 grados. Y si ustedes lo comprueban y suman estos tres ángulos, les va a dar 180, que son los ángulos que me tendría que dar este triángulo. Exactamente lo mismo voy a aplicar allá, solo que allá me va a tener que fijar porque me mueven el triángulo, me dan otros datos, etcétera. Pero casi es lo mismo lo que voy a hacer aquí. Fíjense bien acá. Nombremos cuáles son los ángulos de este triángulo. Voy a llamarle aquí, voy a comenzar con el vértice A. Entonces tendría el ángulo OAB. El ángulo OAB. O sea, el vértice A. ¿Cuánto mide el ángulo que se forma en el vértice A? Pues aquí me están diciendo que mide 45 grados. Sigamos con el B. Sería ABO. O si seguimos con el orden de acá, sería ABO, lo mismo. ABO. Y como les dije allá, por la definición de tangencia, este ángulo también es recto. Por lo tanto, mide 90 grados. Ahora, el ángulo que se forma en O sería el ángulo BOA. Y como lo mismo, ¿verdad? Los tres me tienen que dar 180, ¿verdad? Ahora le resto la suma de estos dos que me va a dar 135. Y cuando ustedes resten aquí, seguro les va a dar también 45 grados. 45 grados. Y con eso ya contestamos la pregunta del ejercicio, que es: encuentre la medida de los ángulos del triángulo A o B. Pues cada triángulo tiene tres ángulos y nosotros los acabamos de encontrar los tres. Muy bien. Entonces les había dicho que el ejercicio número 2 tenía dos partes, ¿va? La parte A fue la que hicimos hace un momento y la parte B es la que ustedes ven escrita acá. En la parte B yo simplemente borré lo que había de la parte A hacia abajo y copié lo nuevo que es lo de la parte B. Y dice así: en la figura el segmento AB, que es este que ustedes ven aquí, dice es tangente al círculo O. Tangente al círculo O. Entonces significa que este segmento es perpendicular aquí y por lo tanto, como había dicho por definición, este ángulo también es recto. Eso significa que el triángulo que se forma entre el punto O, B y A es un triángulo rectángulo. De O hasta B me dicen que mide 5 centímetros y de A hasta B mide 4 centímetros. Y si se fijan acá, lo que me piden que encuentre es la medida del segmento OA. O sea, me piden que yo diga cuánto mide desde O hasta A. Y para eso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo. Recordando que el teorema de Pitágoras es C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Quién es C? La hipotenusa. Bueno, pues la distancia que está frente al ángulo recto. En este caso mide 5. Entonces no le voy a poner las unidades yo ahorita, solo hasta el final. 5 al cuadrado. ¿Quién es A? Pues A puede ser esta medida que conocemos, que es 4 al cuadrado. Más, y ese B, pues vamos a sustituirla por la medida que no conocemos, que es OA. Para que coincida la medida que estamos buscando, ¿verdad? Esta distancia se llama OA. ¿Verdad? A al cuadrado, que no me olvide. Listo, entonces venimos y pasamos esto para este lado. Me quedaría 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a OA al cuadrado. Tendría que resolver estos primero para luego restarlos, ¿no? Entonces me quedaría que 25 sería 5 al cuadrado y 16 sería 4 al cuadrado igual a OA al cuadrado. Ahora restemos. 25 menos 19 me da, perdón, 25 menos 16 me da 9. Y eso es OA al cuadrado. Para eliminar el exponente lo que hacemos es quitarle la raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? Y quedarnos con la parte positiva nada más de la solución. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es una distancia, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría solamente OA y la raíz cuadrada de 9 sabemos que es
3. Por lo tanto, ese 3, acuérdense que como está medido en centímetros, tendrían que ser 3 centímetros. Entonces, se lo voy a poner aquí mejor para que quede claro. 3 centímetros. Y esa sería la medida que me piden que encuentre en la parte B del ejercicio 2. Y con eso, jóvenes, hemos terminado ya la solución de la tarea número 7. Espero que ustedes puedan, escribirla con claridad, con calidad, ¿verdad? Demostrando que son estudiantes del 9º grado. Sí les voy a pedir que las figuras traten de hacerlas. Si no pueden usar el compás o no tienen, utilicen un taponcito, ¿verdad? No sé, busquen un taponcito pequeño que no sea tan grande, que les quepa en su cuaderno. Y si tienen la facilidad de imprimir, entonces simplemente impriman una hoja y córtenla y péguenla y a la paso le escriben la solución, ¿verdad? Me refiero a escribir la solución, pero también copiar el enunciado del ejercicio, que en este video he querido hacerlo así porque muchos solo me estaban mandando los ejercicios, solo me estaban mandando esto. Y estaban perdiendo puntos sin sentido, ¿va? Entonces, por no escribir lo demás. Otra cosa es que, como saben, el día lunes 28 comienzan las pruebas del tercer parcial. Entonces ustedes también van a ser evaluados en matemáticas. Y se les va a aplicar la prueba de los conceptos que se han mandado en las 3 partes en las que se ha dividido este tercer parcial, ¿verdad? Los estudiantes que no están al día, pues por favor pónganse al día. Si no tienen la opción de usar Schoology porque el teléfono no les permite descargarlo, entonces demuéstrenme que no se pueden. Y en último caso, si no se pudiera, pues me pueden enviar las imágenes por WhatsApp, pero solamente si no tienen la posibilidad de subir las tareas por la aplicación, porque es por la aplicación por la que se deben de subir. Teniendo en cuenta eso, el lunes que vamos a aplicar la prueba, el examen se va a realizar por la aplicación Schoology, no se va a realizar de otra manera. Por lo tanto, los estudiantes ese día tendrían que tener internet para poder acceder a la aplicación y contestar el examen. Yo sé que muchos estudiantes no tienen teléfono, ¿verdad? A veces lo piden prestado para hacer el examen. Entonces, igual, pidan el teléfono prestado, descarguen la aplicación en el teléfono que les prestan o busquen un teléfono que se pueda descargar la aplicación para que puedan hacer el examen, ¿verdad? Estudien, prepárense también los de 9º. Ustedes tienen que estar estudiando el himno porque ya les va a tocar la evaluación del himno nacional. Así que vayan estudiándolo para que no les agarre eso a última hora, ¿verdad? Cuídense y pues espero que envíen la tarea antes del examen, de ser posible, sería lo ideal para que eso demostraría que han repasado todo, por lo menos que lo han leído. Este video igual va a estar subido mañana en YouTube para que lo puedan ver en el momento que ustedes puedan o el día que ustedes quieran, ¿verdad? Así que así nos quedamos y nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga.